se puede visualizar. Pero si trabajamos con poco volumen de muestra no se van a visualizar. Generalmente estas pruebas se hacen utilizando poco volumen de sangre, 200 microlitros a 500 microlitros de sangre, ¿correcto? Y entonces van a ustedes a lavar con el alcohol de 70, se supone que ahí ya el ADN se va a empezar a agregar y lo centrifugan. Al centrifugarlo a altas revoluciones se forma un pellet, un sedimento. En el sedimento está el DNA y en cambio lo que está en el resto es el alcohol. ¿Ya? Entonces en el sedimento tendremos el ADN o el ácido nucleico y se vuelve nuevamente a lavar con alcohol para que se pueda obtener un buen precipitado del ADN finalmente y también para remover los restos de sales y contaminantes que pudieran haber. Como nosotros lo tenemos en esos tubitos Epenol que tienen su tapita, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hacemos es destapamos, botamos todo el alcohol que hay, en el fondo está el ADN, ¿no? El sedimento, como ustedes lo vieron en la práctica, y lo que se hace sobre un papel secante o un papel de filtro se coloca inclinado para que todo el alcohol se evapore y para que todo el alcohol se elimine. Y la idea es que nos quedemos solamente con el pellet que tiene el ADN. Entonces, con el ambiente, el alcohol se evapora, 20 minutos, media hora, y ya tenemos nuestro ADN que lo tenemos que disolver con low T. El low T es un tríceps-DTA de baja concentración que va a permitir mantener perfectamente el ADN, estabilizar, mantener su estabilidad, evitar que se degrade, y como tiene tris-EDTA, el EDTA también lo protege de la acción de las nucleasas. Entonces podemos utilizar un TE de baja fuerza iónica que se llama low TI. Resolvemos con low TI, como 1 mililitro o con un poco menos, y con eso se va a disolver. Si no tenemos low TI, se puede comprar, así como se compra agua destilada estéril, se puede comprar agua de grado molecular. Agua de grado molecular. Entonces necesitamos siempre preservar el ADN en solución, y si lo vamos a preservar por mucho tiempo, tiene que estar protegido este ADN y utilizando un agua que sea lo más puro posible. ¿Correcto? El agua de grado molecular es suficiente. Hay inclusive preparaciones de agua que se llama agua ultra pura. ¿Ya? Entonces hay distintos tipos de agua, no solamente hay el agua destilada o bidestilada estéril, el agua ionizada, hay el agua ultra pura, el agua de grado molecular, etc. Hay distintos tipos de agua. Ya sus profesores de bioquímica o de instrumentación, de laboratorio, les van a ir explicando poco a poco todos estos tipos de reactivos que suelen haber y que es muy importante tener. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener siempre un ADN, ¿correcto? Esta muestra se puede hacer en sangre, también se puede hacer una muestra de raspado en glucosa oral, ¿okay? O también se puede hacer en una biopsia aspiración. Cuando, por ejemplo, un médico sospecha que un determinado bulto en la tiroides o en la mama o en el hígado o en el pulmón puede ser sospechoso de ser un crecimiento neoplásico, cáncer, entonces se ingresa con una aguja fina y se llega a donde está el tumor y se aspira. Eso se llama biopsia aspiración con aguja fina. Y ese nombre de biopsia aspiración con aguja fina es lo que muchos van a decirles a ustedes si hace un BAF. ¿Qué cosa es un BAF? Una biopsia aspiración con aguja fina. ¿En qué consiste esta biopsia aspiración con aguja fina? En obtener unas células por medio de una aspiración. ¿Correcto? Entonces se va a donde está la masa tumoral, si es la tiroides, si es la mama, o si está en el hígado, o si está en el pulmón, en cualquiera de los órganos. Entonces, con una aguja dirigida con un micógrafo,
se logra llegar hasta donde está la masita y se aspira. Al hacer un aspirado, al hacer este VAP, van a haber células. Y esas células que se han aspirado son las que uno hace todo el proceso de la extracción del ADN de esas células supuestamente cancerígenas. Y entonces ahí se tiene el genoma de estas células cancerígenas y se hace el estudio de algún gen, por ejemplo, que pudiera estar relacionado con la sospecha de cáncer. ¿Ya? Recuerden que el cáncer es una enfermedad genética, en un fondo genético. Entonces se puede trabajar de distintos tipos de tejidos y de fluidos también, ¿correcto? ¿Ya? Este método tiene algunas ventajas. Dentro de las ventajas están en la que se obtiene un ADN de alta concentración. El ADN extraído es estable por meses, ¿okay? O sea, lo pueden guardar en refrigeración y puede durar mucho tiempo. Y es adaptable a diferentes tipos de muestras. Decíamos sangre, mucosa oral, sedimento urinario, líquido cefalorraquídeo también. ¿Okay? Por ejemplo, cuando queremos utilizar un líquido cefalorraquídeo como muestra, cuando sospechamos, por ejemplo, de una meningitis bacteriana. Cuando hay una meningitis bacteriana, el germen de la bacteria, la Neisseria meningitidis, que es una de las más frecuentes, ¿no es cierto?, se instala y a través de esta infección que hacen, hay bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Entonces se toma una muestra del líquido cefalorraquídeo para ver el ADN de las bacterias, identificar si esto es positivo o no es positivo, etc. O si es una meningitis viral, también hay, ¿no?, técnicas en las cuales está el líquido cefalorraquídeo para estudiar aquellos virus que están asociados con el problema de la meningitis. Hay una meningitis también de tipo parasitaria por un tipo de hongo que se llama el Cryptococcus neoforme. Entonces todo esto lo van a ir aprendiendo cuando lleven sus cursos de microbiología y de bacteriología de virus. Pero como ven, ¿no es cierto?, lo que se busca es un método que sea mucho más sensible, más específico y que le dé un diagnóstico más certero que cualquiera de los otros métodos. Y básicamente estos son los métodos de biología molecular. Porque si yo quiero utilizar un método microbiológico, tendría que aislar el germen a través de un cultivo. O para decir, aquí está la bacteria. O aislar el virus a través de un proceso de cultivo o algún tipo de prueba. Y generalmente los dos métodos son muy poco sensibles comparados con el método de la biología molecular. Entonces ahora estos métodos de biología molecular, que son mucho más sensibles, mucho más específicos, permiten hacer el diagnóstico de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Entonces, si se sospecha de una meningitis bacteriana o de alguna infección que está ocurriendo a nivel del sistema nervioso, eso lo podemos evidenciar porque las bacterias o microorganismos pueden estar en el líquido cefalorraquídeo. Entonces se toma el líquido cefalorraquídeo y de ahí se centrifuga y del sedimento se hace la extracción del ADN. Suficiente que haya una bacteria y esto sale positivo. Suficiente que haya un virus ahí y esto sale positivo. ¿Cuáles son sus desventajas? Que usa reactivos altamente tóxicos. Estamos hablando del fenol, del cloroformo, que son reactivos, que son mutagénicos, tóxicos, irritantes, etc. Pero que trabajados en condiciones adecuadas, generalmente no produce ningún tipo de complicaciones. Ahora, el DNA puede contener inhibidores si uno no hace una buena separación de la fase acuosa. Si uno no hace una buena separación de la fase acuosa y queda un poquito de fenol, ya hemos dicho que no va a salir una prueba porque inhibe al ataque polimeraza. ¿Cuál es la ventaja? Que demanda mucho tiempo. ¿Por qué demanda mucho tiempo? Porque hay una digestión con proteínas acá. Esa digestión con proteínas acá generalmente es de varias horas, ¿no? Desde varias horas o de toda la noche o de todo un día dependiendo de la metodología. Entonces, esta es una desventaja. Pero es un método también rápido, económico, que permite obtener alta concentración de ADN y que lo utilizan todavía muchos laboratorios.
y sobre todo muchos laboratorios de investigación. ¿Ok? Bien.